Hola, buenos días. Bueno, ya vamos por nuestra última sesión. Vamos a, después de haber hecho una introducción acerca del tipo de las fuerzas, ¿verdad? Y de las energías. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno al tema acerca del petróleo. Referente, bueno, a la ingeniería petrolera ya entrando, ¿verdad? En materia. Quiero hacer un poco también de tiempo para las personas que van a agregarse a la lista a la asistencia del día de hoy en nuestro video, pero veo que hoy no hubo mucha audiencia, ¿verdad? Víctor Hugo, ¿ahí estás? ¿Estás en el trabajo? Sí, maestra, aquí estoy. ¿Quién sabe? Los demás compañeros no han ingresado. Ahí están. Dije, ¿me van a dejar sola? A ver. José Barajas. Ok, muy bien. En la clase anterior no estuviste, pero bueno, ya estás presente. Los Fernandos todavía no ingresan tampoco. ¿Quién más falta? Henry, ¿verdad? Cristian. Bueno, ok. Pues vamos a entrar ahora sí a los temas de ingeniería petrolera. No, déjenme mostrarles las fichas que les quiero enseñar acerca del petróleo. Ya están. Aquí están. Bueno. Espero y las vean. Me dicen. ¿Si las logran ver? Hola, hola. Parece que hablo sola y no me responden. ¿Sí las ven? José Barajas. Bueno, ok. Sí se alcanzan a observar bien, maestra. Ok, gracias. A ver, hablando acerca del petróleo, ¿verdad? La formación y origen del petróleo. Como bien sabemos, bueno, el petróleo, ¿verdad? Es un aceite de roca, tal cual. Es una mezcla también de compuestos, ¿verdad? Orgánicos, principalmente, bueno, hidrocarburos insolubles al agua, insolubles en el agua, ¿verdad? También, bueno, es conocido comúnmente como el oro negro, ¿verdad? El petróleo crudo o simplemente el crudo, ¿verdad? Las propiedades del petróleo podemos mencionar muchas. Entre esas podemos decir, bueno, pues que
Es un hidrocarburo líquido, ¿verdad? Sus propiedades físicas en lo que respecta a la densidad, bueno, el petróleo es más liviano que el agua también. El peso específico, bueno, pues es influenciado por varios factores físicos y por la composición química del crudo, ¿verdad? ¿Qué es el petróleo? Como lo mencionábamos, es un hidrocarburo, ¿verdad? De origen fósil, el fruto de la transformación de la materia orgánica, tal cual, bueno, procede de lo que se conoce como el zooplancton y las algas, y depositándose en grandes cantidades de fondos en los mares, ¿verdad? O en zonas lacustres del pasado geológico. ¿Para qué nos sirve el petróleo? Ustedes me pueden decir para qué nos sirve. ¿Para qué lo hemos estado usando? A ver, José Bueno, Barajas. O a ver, Víctor. más que nada el petróleo hemos estado usando para los combustibles o ya se usa más en los combustibles y tanto también en los plásticos. En el PET, ajá. Si ya plásticos ya puede ser que para plomería, eh, para el hogar, reciba, para el consumo y Ok. en para los combustibles, pues ya sabemos que ya para los automóviles o a veces en las mismas plantas, en las mismas fábricas de petróleo se usan ciertos combustibles que provienen de él. Así es. Muy bien, gracias. Sí, ha tenido diferentes usos, ¿verdad? También, como bien lo mencionabas, decías de los plásticos, sí, como materia prima, sobre todo, ¿verdad? En algunas industrias, sobre todo en la petroquímica, bueno, pues es una materia, pues, básica, ¿verdad? Eh, para satisfacer necesidades en el mercado, bueno, pues ha sido necesario desarrollar técnicas de, precisamente técnicas de transformación, ¿verdad? Hola, hola, Fernando Calvillo. Ya se conectaron. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Tuvieron problemitas para ingresar? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque no los veía en la clase. Bueno, estamos comentando, ¿verdad? Acerca de el uso, ¿verdad? Del petróleo en nuestra vida diaria, bueno, que satisface varias necesidades en el mercado. Mencionábamos acerca de la industria petroquímica para diseñar plásticos, lo que conocemos, ¿verdad? Como el PET. También, bueno, ha sido también desarrollándose, ha sido también el medio para desarrollar y técnicas de transformación en los cuales, bueno, modifican también la estructura, ¿verdad? De algunos productos, sobre todo los que se obtienen a través de la destilación fraccionada, lo que conocemos como destilación fraccionada, la cual, bueno, permite obtener ciertos sustancias, ¿verdad? Que la sociedad en los últimos años, bueno, demanda. Entre esas técnicas que comentamos, las más importantes son las de la polimerización y la usan mucho, sobre todo estas industrias petroquímicas, ¿verdad? Bueno, bien, en la polimerización, pues es tal cual la unión de varias moléculas de un compuesto simple, lo cual llamamos, ¿verdad? Como el comúnmente conocido como monómero, para formar una molécula más compleja, la cual se conoce como el polímero, ¿verdad? Y bien, era lo que mencionaba Víctor Hugo, ¿verdad? Se usa para diseño de plásticos. Podemos comentar también como, por ejemplo, el estireno. Utilizamos también ahí para el poliestireno, que es
para fabricar las placas de estiropor o lo que comúnmente conocemos como el unicel. Bueno, vamos a... Están ahí viendo, ¿verdad? La presentación, el origen y formación del petróleo. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es un producto, es un compuesto químico complejo en el que coexisten partes sólidas, líquidas y gaseosas. Lo forma, por una parte, compuestos denominados como hidrocarburos, formados por átomos de carbono, hidrógeno y por otro, pequeñas proporciones de nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales, lo que estábamos comentando. El origen, los factores para su formación, ¿cuáles son? La ausencia de aire, restos de plantas y animales, y lo comentábamos, ¿verdad? Sobre todo plancton marino, la gran presión de las capas de tierra, las altas temperaturas, las acciones de bacterias. Los restos de animales y plantas cubiertos por arcilla y tierra durante muchos millones de años, sometidos por tanto a grandes presiones y altas temperaturas, junto con la acción de bacterias anaeróbicas, bueno, provocan la formación del petróleo. El hecho de que su origen sea muy diverso, dependiendo de la combinación de los factores anteriormente citados, provoca que su presencia sea también muy variada. Bien, ¿en dónde se localiza? El petróleo, bueno, pues al ser un compuesto líquido, su presencia no se localiza habitualmente en el lugar en el que se generó, sino que ha sufrido previamente un movimiento vertical o lateral, filtrándose a través de rocas porosas, a veces una distancia considerable, hasta encontrar una salida al exterior, en cuyo caso parte se evapora y parte se oxida al contacto con el aire, ¿verdad? Con lo cual el petróleo en sí desaparece o hasta encontrar una roca no porosa que le impide la salida. Entonces se le llama como yacimiento. Bien, pues ¿qué es un yacimiento? Lo acabamos de comentar. El yacimiento es el lugar donde se encuentra de forma natural, pues minerales, ¿verdad? Rocas o fósiles, especialmente cuando puede ser de un mineral de explotación, ¿verdad? Bueno, y pues acerca de los yacimientos, pues hay diferentes, ¿verdad? Tipos. También podemos decir que un yacimiento, pues es un depósito, un reservorio, ¿verdad? Un reservorio petrolífero en el cual, bueno, pues hay una acumulación natural. ¿De qué? De hidrocarburos, en el subsuelo, ¿verdad? Y bueno, que contienen o están contenidos en rocas porosas o fracturadas. Los hidrocarburos también naturales, como precisamente lo que estamos hablando como el petróleo o el crudo o el gas natural, son retenidos por formaciones de rocas con baja permeabilidad. ¿Y en dónde se encuentran? ¿En dónde se encuentran los yacimientos? A ver, pregunta abierta. ¿Dónde se encuentran? Bueno, ahí lo investigamos, ¿verdad? No sé si tengan problemas con el audio. Entonces, continuando con la clase, ¿verdad? Ahí vemos los tipos más habituales de yacimientos. ¿Cuáles son? Bueno, los yacimientos estratigráficos, que son los de la parte inferior del lado izquierdo, los yacimientos anticlinales y los yacimientos en falla.
Ahí hay una formación, ¿verdad? Abajo, bueno, pues está el estrato de las rocas no porosas y luego más arriba está la bolsa del petróleo donde encontramos ya en sí, ¿verdad? La presencia de petróleo. Y bueno, arriba está la superficie. En el yacimiento anticlinal es una forma como ondulatoria, ¿sí? Está igual, bueno, abajo el estrato de roca no porosa, arriba ya encontramos la bolsa de petróleo, pero diferente forma, es como ondulatorio. Y en el yacimiento en falla está igual, ¿verdad? Abajo el estrato y luego vemos la bolsa de petróleo, pero es como que la mitad de una onda, ¿sí? Ahí viene en la explicación. La estratigráfica en forma de cuña alargada, la anticlinal es un repliegue del subsuelo y la falla, el yacimiento en falla, es cuando el terreno se fractura, los estratos que antes coincidían se separan. Ahora bien, para descubrir los lugares donde existen yacimientos de petróleo, no existe un método científico exacto, sino que es preciso realizar multitud de tareas previas de estudio de terreno. Hoy en día ya hay técnicas muy avanzadas, ¿verdad? Que precisamente en la ingeniería en geociencias estudia todo este tipo de técnicas en los cuales ya hay ondas que nos dicen con un poco más de precisión en dónde podemos encontrar el petróleo, ¿verdad? Y bueno, con ciertos estudios y técnicas es cuando se hace, ¿verdad? Esta extracción, ¿verdad? Pero para eso, bueno, ha habido grandes estudios, grandes transformaciones. Antes era un poco más rudimentario y mucho más difícil encontrar exactamente el lugar y a cuántas profundidades podremos encontrarlo. Hoy en día ya es más exacto con estas ondas, pero aún así, ¿verdad? No quiere decir que exactamente en donde se localice o donde nos diga la onda que hay petróleo, realmente en ese punto sea. Puede haber a veces algunas variaciones en los cuales no haya sido el lugar exacto, ¿verdad? Bueno, bien. Los métodos empleados dependen del tipo del terreno, dependen de la zona geológica. Los métodos geológicos. El primer objetivo es encontrar una roca que se haya formado en un medio propicio para la existencia del petróleo, es decir, suficientemente porosa y con la estructura geológica de estratos adecuados para que puedan existir bolsas de petróleo. Hay que buscar luego una cuenca sedimentaria que pueda poseer materia orgánica enterrada hace más de 10 millones de años. Para todo ello se realizan estudios geológicos, es lo que veníamos platicando, ¿verdad? Se recogen muestras de terreno, se realizan estudios por rayos X y se perfora para estudiar los estratos. Y finalmente, con todos esos datos, se realiza la carta geológica, lo que llaman como carta geológica de la región que se estudia. Tras nuevos estudios sobre el terreno que determinan si hay rocas petrolíferas alcanzables mediante prospección, la profundidad a la que habría que perforar, etcétera. Se puede llegar ya a la conclusión de si se merece la pena o no realizar un pozo testigo o un pozo de exploración. De hecho, únicamente en 1 de cada 10 pozos se llega a descubrir petróleo y solo 2 de cada 100 dan resultados que permiten su explotación de forma rentable. Métodos geofísicos. Cuando el terreno no presenta una estructura igual en su superficie que en el subsuelo, por ejemplo, en desiertos, en selvas, los métodos geológicos de estudio de la superficie no resultarán útiles, por lo cual hay que emplear la geofísica, ciencia que estudia las características del subsuelo sin tener en cuenta las de la superficie. ¿Qué aparato se utiliza o qué aparato permite estudiar precisamente esas rocas que nos vamos a ir encontrando en la capa, ¿verdad? En el subsuelo. Pues el aparato es el gravímetro, el cual va a permitir estudiar las rocas. Ese aparato mide las diferencias de la fuerza de la gravedad de las diferentes zonas del suelo, lo que permite determinar qué tipo de roca nos podemos encontrar en el subsuelo. Con los datos
obtenido se elabora un mapa del subsuelo que permite determinar en qué zona es más probable que pueda existir el petróleo. También se emplea el magnetómetro, aparato que detecta la disposición interna de los estratos y de los tipos de roca gracias al estudio de los campos magnéticos. Igualmente, aquí también hay técnicas de prospección sísmica, las cuales van a estudiar las ondas del sonido, su reflexión y su refracción. Estos datos permiten determinar la composición de la roca del subsuelo. Así, mediante una explosión, se crea artificialmente una onda sísmica que atraviesa diferentes terrenos, que es refractada por algunos tipos de roca y que es reflejada por otros, y todo ello a diversas velocidades. Estas ondas son medidas en la superficie por los sismógrafos, pero con todo la presencia del petróleo no está demostrada hasta que no se procede a la perforación del pozo. Bueno, bien, hasta aquí algún comentario, alguna participación, alguna aportación que deseen agregar. Sí, me gustaría escucharlos. Bueno. Sí, la estamos escuchando, maestra. A ver, Fernando Calvillo. ¿Ya has trabajado, verdad, en pozos petroleros, me decías, o no? Sí, sí. Le quería, bueno, aparte de la técnica de prospección sísmica, como comentaba ahí, pues actualmente pues, está muy avanzada lo que es la sísmica. Hay unas unidades sísmicas en superficie. Haga de cuenta que son unos vibradores, una máquina vibradora que vibra, pero que es un contento y manda vibraciones hacia la tierra. Y está una unidad de registros eléctricos que es la que está tomando está detectando todas las ondas que está regresando la sísmica, y pues ya traen sus monitores y su monitor de pantalla y todo lo que concierne a la sísmica, y ahí es donde le revelan a ellos y sacan sus gráficas, vaya. Y ahí les va marcando hasta dónde, cuándo, cómo y qué espesores y todo. Es como cuando quieren ellos, pero ese es, pues, rentable sí lo es, lo que pasa es que es carísimo. Sí, el y costo. lo que la trae más al 100% es la compañía, las Lumber, es la que trabaja más ese aparato. Sí, muy conocida. Y le digo, pues es donde yo los he visto, esa sísmica. Ya me ha tocado varios pozos exploratorios, y ahí la usan mucho. Ok, muy bien. Muchas gracias, Fernando. Fíjense, ahorita que estamos hablando acerca de todo esto, los estudios y las técnicas nuevas de perforación, hace pues el mes pasado creo fue que di una clase acerca también de ingeniería petrolera, y le pedí a un amigo mío que él estudió su maestría en la UNAM y me hizo favor de compartirles pues una plática, ¿verdad? Acerca de todo esto, del tipo de técnica, las perforaciones y todo esto, también del tipo de rocas, todo eso. Bueno, él pues, estudió su maestría, está muchísimo más enfocado en lo que es en su trabajo de investigación, ¿verdad? Y participó con nosotros en la plática y les quedó muchísimo más despejado todas las dudas, y también las que tuvieran en el momento él se las despejaba, ¿verdad? Porque bueno, les comentaba, él está más enfocado en esa parte de investigación científica y tecnológica. Entonces, voy a ver si lo contacto otra vez, y a ver si en la clase que viene, que haga una pequeña participación breve, ¿verdad? Porque ya nos queda solo la última clase que viene para el examen, y a ver si tiene tiempo de poder darnos un poquito más otro enfoque, ¿verdad? Ahora que él ya está en esa parte de investigación.
A ver si lo contacto. Bueno. Muy bien. Entonces, continuamos con acerca de la exploración, ¿verdad? Hablábamos ahora acerca de el tipo de la extracción, ¿verdad? Aquí nos quedamos en... Sí, ¿verdad? Ya vimos sobre el gravímetro, ahora vamos a ver sobre la extracción. Hablábamos acerca de los métodos, ¿verdad? Los pozos petrolíferos están situados a poca profundidad. Cuando estaban situados, mejor dicho, ¿verdad? A poca profundidad y bajo rocas de gran dureza. Dicha técnica desde, bueno, hace mucho tiempo, mediados del siglo XX, dejó paso al método de rotación, ya que la mayor parte del petróleo se ha determinado que se encuentra en una profundidad, bueno, entre 900 y 5,000 metros. En un método de rotación, el utilizado el método de rotación comúnmente conocido, ¿verdad? ¿En qué consiste? En un sistema de tubos acoplados, unos a continuación de otros, que impulsados por un motor van girando y perforando hacia abajo. En el extremo se halla una broca con dientes que rompen la roca, cuchillas que la separan y diamantes que lo perforan, dependiendo del tipo de terreno. Además, existe un sistema de polea móvil del que se suspende el conjunto de los tubos, que impide que todo el peso de los tubos, los pozos tienen profundidades miles de metros. El encamisado. ¿Qué es el encamisado? Para evitar que las paredes del pozo se derrumben durante la perforación y al mismo tiempo la estructura de los estratos del subsuelo permanezcan inalteradas, según se va perforando el pozo, va siendo recubierto mediante unas paredes o camisas de acero. Es lo que le llaman como encamisado. El aprovechamiento del yacimiento. Los cálculos realizados históricamente permiten afirmar que habitualmente una bolsa de petróleo solo suele ser aprovechada entre un 25 y un 50% de su capacidad total. El petróleo suele estar acompañado en las bolsas por gas, ambos por la profundidad a la que se hallan. Están sometidos a altas presiones. El gas, por esa circunstancia, se mantiene en estado líquido. Al llegar la broca de perforación, la rotura de la roca impermeable provoca que la presión baje, por lo que, por un lado, el gas deja de estar disuelto y se expande, y el petróleo deja de tener el obstáculo de la roca impermeable y suele ser empujado por el agua salada que impregna generalmente las rocas porosas que se encuentran por debajo de la bolsa de petróleo. Estas dos circunstancias hacen que el petróleo suba a la superficie. Y el bombeo del petróleo. El bombeo del petróleo llega en un momento en el que la presión interna de la bolsa disminuye, hasta un punto en el que el petróleo deja de ascender solo y por otro lado el gas cada vez menor deja de presionar sobre el crudo, por lo que hay que forzarlo mediante bombas para que suba. Este bombeo se realiza hasta el momento en el que coste del sistema de extracción es mayor que la rentabilidad que se obtiene del petróleo, por lo que el pozo es abandonado. Pues sí, ¿verdad? Bien, la inyección del agua. Para aumentar la rentabilidad de un yacimiento se suele utilizar un sistema de inyección mediante pozos paralelos, mientras que de un pozo se extrae petróleo, en el otro se realiza cerca del anterior. Bueno, se inyecta el agua en la bolsa, por lo que provoca que la presión no baje y el petróleo siga siendo empujado a la superficie y de una manera más rentable que las bombas. Ese sistema permite aumentar la posibilidad de explotación de un pozo hasta aproximadamente un 33% de la capacidad. Esto depende de las características del terreno. La inyección del petróleo, perdón, la inyección del vapor. En los yacimientos de petróleo, con petróleo, ¿verdad?, muy viscosos, se utiliza la inyección de vapor en lugar de agua, lo que permite conseguir dos efectos. Uno, el que se aumenta igual que con el agua, la presión de la bolsa de crudo para que siga ascendiendo libremente. Y por el otro, el vapor reduce la viscosidad del crudo, con lo que se hace más sencilla su extracción, ya que fluye más deprisa.
En la extracción en el mar, bueno, el avance en las técnicas de perforación han permitido que se puedan desarrollar pozos desde plataformas situadas en el mar, en aguas de una profundidad de varios cientos de metros. En ellos, para facilitar la extracción de la roca perforada, se hace circular constantemente lodo a través del tubo de perforación y un sistema de toberas en la propia broca. Con ellos se han conseguido perforar pozos de 6.400 metros de profundidad desde el nivel del mar, por lo que ha permitido acceder a una parte importante en las reservas mundiales petrolíferas. Y bien, hablando, ¿verdad?, acerca de las reservas mundiales, bueno, pues es un dato ya un poquito, pues ya antiguo, ¿verdad? Fue una relación de a finales del 2001. Las reservas mundiales probadas de petróleo ascendían a 143 mil millones de toneladas. Aquí hay una gráfica, ¿verdad?, que muestra los países del mundo con más petróleo en su subsuelo. Aunque, bueno, no está realmente muy modificada en nuestra actualidad. Sigue estando por arriba Arabia Saudita, ¿verdad? Luego sigue Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán, Venezuela, Rusia, Estados Unidos, Libia, México, Nigeria y China. Creo que no se ha modificado tanto, ¿verdad? Siguen siendo los que tienen pues todavía más reservas, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, ¿alguna participación, algún comentario? Vamos bien, adelante. Ok, gracias, Fernando. Bueno, estamos hablando, ¿verdad?, acerca ahora de la duración de las reservas mundiales del petróleo. El dato sobre la producción de barriles de petróleo es de gran importancia en tanto en cuanto permita averiguar la duración de las reservas mundiales, si no se efectuasen nuevos descubrimientos. De esa forma, si la producción de petróleo siguiera en el futuro al mismo ritmo, bueno, que en el 2001, las reservas mundiales, salvo que se encontrasen nuevos yacimientos, durarían 40.3 años. En los últimos 30 años, la capacidad máxima de reservas de petróleo se alcanzó, bueno, casi en los años 90, cuando se estimó que estas durarían 45 años más. Un dato interesante. Bien, los dos siguientes cuadros muestran la evolución de la duración de las reservas mundiales de petróleo en el mundo en un periodo del 75 al 2001. Y ahí ustedes pueden observar, ¿verdad? Está la producción en el mundo, luego la otra viene la producción en ese año, que fue en el 2001, por áreas. Ahí viene, ¿verdad? La producción mundial, viene ahí un gráfico de un 75, y luego viene un aumento, perdón, del 77, y bueno, ahí viene todavía un poquito más creciente, un 81 y así. Y por zonas, ¿verdad? Viene lo que es Norteamérica, Centro, Sudamérica, y bueno, al final viene la parte de Europa. Y ahí muestra, ¿verdad? Acerca de, en el cuadro izquierdo, la duración, ¿verdad?, estimada de las reservas por zonas. Y, perdón, viene la duración de las reservas mundiales de petróleo en el mundo en el periodo que les comentaba, en el cuadro izquierdo, y en el lado derecho viene la duración estimada de las reservas, pero por zonas en ese año, más o menos en el 2001. Y en el 2001, como ahí se aprecia, ¿verdad?, descendió, perdón, ligeramente la producción de petróleo, con el consiguiente aumento de la capacidad de reservas mundiales. Bien, acerca del transporte y los mercados de consumo, los pozos petrolíferos se encuentran en zonas muy alejadas de los lugares de consumo, por lo que el transporte del crudo se convierte en un aspecto fundamental de la industria petrolera, que exige una gran inversión, tanto si el transporte se realiza mediante oleoductos como si se realiza mediante buques especiales denominados petroleros. Al principio de la industria petrolífera, el petróleo
generalmente se refinaba cerca del lugar de producción a medida que la demanda fue en aumento. Se consideró más conveniente transportar el crudo a las refinerías situadas en los países consumidores. Por ese motivo, el papel del transporte en la industria petrolífera es muy importante. Hay que tener en cuenta que Europa Occidental importa el 97% de sus necesidades, principalmente de África y del Medio Oriente, y Japón, el 100%. Los países que se autoabastecen también necesitan disponer de redes de transportes eficaces, puesto que sus yacimientos más importantes se encuentran a millares de kilómetros. El medio de transporte. Aunque todos los medios de transporte son buenos para conducir este producto, bien el mar, la carretera, el ferrocarril o la tubería, bueno, pues el petróleo crudo utiliza sobre todo dos medios de transporte masivos, los oleoductos, como bien sabemos, ¿verdad? De caudal continuo, y los petroleros de grandes capacidades. Los otros medios de transporte, que son, bueno, los barcos de cabotaje, ¿verdad? Los vagones o camiones cisterna, entre otros, se utilizan salvo casos excepcionales como vehículos de distribución de productos terminados derivados del petróleo. Bien, Fernando, no sé si aquí quieres hacer una participación. No, está bien, maestro. No, está muy explicado. Sí, fíjense que esta información me pareció muy, muy interesante. Digo, no es tan extensa de cada subtema, ¿verdad? Y viene bien detallado. Bueno, bien, en la actualidad no hay en el comercio internacional mercancía individual cuyo transporte supere en volumen o valor al del petróleo. La ventaja del petróleo es que su fluidez permite que el transporte a granel, lo que reduce los gastos al mínimo y permite una automatización casi completa del proceso. Gracias a esos adelantos técnicos de hoy en día, basta en muchos casos con hacer la conexión de tuberías y proceder a la apertura o cierre de las válvulas, muchas veces de forma automática y a distancia con telecontrol. Sí, bueno, en definitiva ya es automatizado, ¿verdad? El proceso. En los oleoductos, bueno, el oleoducto es un conjunto de instalaciones que sirve de transporte por tubería de los productos petrolíferos líquidos en bruto o refinados. El término oleoducto comprende no solo la tubería en sí misma, sino también las instalaciones necesarias para su explotación. Depósitos de almacenamiento, estaciones de bombeo, conexiones y distribuciones, control del medio ambiente, etcétera. El diámetro de la tubería de un oleoducto más o menos oscila entre 10 centímetros y 1 metro. Los oleoductos de petróleo crudo comunican los depósitos de almacenamiento de los campos de extracción con los depósitos costeros, directamente con los de depósitos de las refinerías. En los países que se suministran de crudos por vía marítima, el oleoducto asegura el enlace entre los depósitos portuarios de recepción y las refinerías del interior. Aquí podemos hacer podemos mencionar un oleoducto, no sé si estoy mal, me puedes corregir, Fernando. Hay el que pasa aquí en Ciudad Madero, atraviesa, bueno, la zona y va a la refinería de, bueno, no me sé el nombre, pero bueno, es en Cadereyta, ¿verdad? Jiménez. Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Es el que va, ¿verdad? De conexión de refinería Francisco Madero hacia allá. Es correcto, esa es. Esa línea. Bueno, entre esos podemos mencionar otros, ¿verdad? Que tiene pues propiamente la Pemex, ¿verdad? Bien, como mencionamos, ¿verdad? Pues estos oleoductos, bueno, comunican los depósitos de almacenamiento entre ese tipo de depósitos, ¿verdad? Y bueno, hablando acerca del transporte, ¿verdad? Seguimos en el tema de transporte y los mercados de consumo. Bueno, pues hay en el mundo 1.500.000 kilómetros de tuberías destinados al transporte de crudos y de productos terminados, de los cuales el 70% se utilizan para gas natural, el 20% para crudos y el 10% para productos terminados. ¿Cómo funciona un oleoducto?
El petróleo circula por el interior de la conducción gracias al impulso que proporcionan las estaciones de bombeo, cuyo número y potencia están en función del volumen a transportar, de la viscosidad del producto. O sea, implican, entre otras muchas variables, ¿cuáles? La viscosidad del producto, del diámetro de la tubería, la resistencia mecánica y, bueno, los obstáculos también, ¿verdad?, geográficos que pueden presentar. En condiciones normales, las estaciones de bombeo se encuentran situadas a 50 kilómetros unas de otras, es lo que comentábamos. El crudo parte de los depósitos de almacenamiento, donde por medio de una red de canalizaciones y un sistema de válvulas se pone en marcha la corriente o flujo del producto. Desde un puesto central de control se dirigen las operaciones y los controles situados a lo largo de toda la línea de conducción. El cierre y la apertura de las válvulas y el funcionamiento de las bombas se regulan por mando a distancia. Una gran obra de ingeniería, sin lugar a dudas. Bueno, la construcción de un oleoducto supone una gran obra de ingeniería y por ello en muchos casos es realizada conjuntamente por varias empresas. También requiere de complicados estudios económicos, técnicos, bueno, en definitiva, ¿verdad?, financieros, con el fin de garantizar la operación y el menor impacto posible en el medio ambiente. El trazado debe ser recto en la medida de lo posible y normalmente la tubería es enterrada en el subsuelo para evitar los efectos de la dilatación. Los conjuntos de tubos se protegen contra la corrosión